Este es el ministerio evangelístico La Voz de Orión hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis, escrito y narrado por Néstor Gaya, el autor quien les habla. Capítulo número 8. Pascua profética, primer año. El día está cercano cuando la humanidad presente que se ha olvidado de Dios, cuando la mal llamada Iglesia de Jesucristo, que ha olvidado los preceptos divinos, ha admitido toda clase de abominaciones en sus templos, ha manchado y pisoteado el nombre de su Dios, llevando a cabo alianzas con la Iglesia Católica Apostólica Romana, madre de la persecución asoladora y ramera rodeada de sus amantes, los obispos y prelados, pastores de denominaciones protestantes y líderes políticos religiosos de todo el mundo, prostituta saciada con la sangre de los santos, asesina de pueblos y naciones, ramera que derrama la sangre de sus aliados, serán estremecidos desde sus cimientos por la mano de Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel. Temblarán como borracho que se sacude y cae a cada paso que da a causa de su horrenda embriaguez al ver que Dios habrá señalado el día de su justicia implacable. Dios traerá a la luz frente a la mirada de todas las naciones la estatua de oro puro edificada por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Poco tiempo después que el rey Nabucodonosor invadiera las tierras de Judea en el año 587 a.C. y quemara el símbolo más sagrado de la nación judía, el templo de Jerusalén, tomando cautiva a toda la nación, los descendientes de Abraham, Nabucodonosor tuvo un sueño en donde Dios le mostró al monarca babilónico todos los reinados que habrían de acontecer, incluyendo el suyo, desde ese momento hasta el fin de todas las cosas. Dicen las Sagradas Escrituras, cito: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Daniel capítulo 2, versículo 1. Aquella noche el gobernante babilónico tuvo un sueño que lo perturbó abrumadoramente. Pero lo peor del caso fue que al despertar no podía acordarse del sueño en lo más mínimo, lo que lo llevó a consultar a sus sabios y adivinos para que le dijeran qué había soñado y cuál era su interpretación. Los sabios y adivinos se vieron frente al rey incapaces de complacer sus demandas, por lo que el rey había dado la orden que los mataran. Entre los que fueron condenados a muerte se encontraban 4 jóvenes hebreos, de los que habían sido cautivos de las tierras de Judea. Estos jóvenes habían sido seleccionados por el mismo rey para ser parte de los sabios de Babilonia. Uno de esos jóvenes, Daniel, se ofreció a sí mismo revelar al rey su sueño y significado. Después de una serie de acontecimientos, Daniel vino al rey y le dijo, cito: He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama.
Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel capítulo 2, versículos 28 al 35. Al final de la historia bíblica, después de una serie de sucesos en derredor de Daniel y los 3 jóvenes hebreos amigos de Daniel, el rey Nabucodonosor mandó a edificar una estatua de oro puro, con todos los detalles que se le habían mostrado en sus sueños y visiones de aquella noche. La estatua tenía una altura colosal. Narran las sagradas escrituras que, cito, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Daniel capítulo 3, versículo 1. La estatua desapareció sin que nadie tenga conocimiento de su paradero. Pero 7 años antes del fin de todas las cosas, Dios la sacará a la luz para mostrarle al mundo moderno que todos los reinos mencionados en la imagen del sueño del rey Nabucodonosor, es decir, el reino babilónico, el reino de los medos y persas, el reino de los griegos, teniendo a la cabeza al caudillo macedonio Alejandro Magno, el imperio romano, con una aproximación de 1500 años de existencia, y finalmente los reinos que nacieron como resultado de la desaparición del imperio romano hasta nuestros días, han concluido, y que el Dios de los cielos establecerá un reino de justicia que no será jamás destruido. Una nueva era profética habrá dado sus inicios con el hallazgo arqueológico más significativo para la raza humana, la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Transcurrirán 7 años desde este descubrimiento hasta la venida de Jesús a este mundo. El primer año estará representado por la fiesta de la Pascua judía, mencionada en el libro de Levítico. Cito: estas son las fiestas solemnes de Jehová,
las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Levítico capítulo 23, versículos 4 y 5. La fiesta de la Pascua será la representación puesta en escena por parte de Dios en el primer año, correspondiente a los últimos 7 años del fin de este siglo y el pecado del hombre. Para que podamos entender de mejor manera los acontecimientos venideros, es necesario que analicemos qué papel juega la fiesta de la Pascua para la nación judía y sus implicaciones. La fiesta de la Pascua representa la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, su liberación y la promesa de salvación a través del sacrificio del Cordero, que era una representación o sombra de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. La misma representación tendrá su papel para el fin de los días. Así como Dios liberó a su pueblo de las garras de los egipcios, el Señor llamará a su pueblo para rescatarlos de las calamidades y peligros que se han de presenciar. El mundo entrará en un ambiente de confusión como nunca antes había vivido en tiempos pasados. Cada día será incrementando el caos a niveles gubernamentales y sociales, hasta convertirse en una anarquía universal. Minorías corruptas irán ganando terreno a medida que sus demandas son aceptadas en las cortes judiciales por doquier. La moralidad y principios bíblicos serán despedidos de sus habitaciones y en su lugar morará el libertinaje, la orgía sexual, el engaño y la corrupción absoluta. Para tristeza de la obra redentora de Jesucristo, muchos de los así llamados cristianos apoyarán con sus votos aberraciones que literalmente entristecen la presencia de los ángeles que median en el conflicto entre el bien y el mal. Sin embargo, se declaran inocentes de actos que dicen no practicar, pero consienten con su silencio o abiertamente las apoyan aún conociendo la verdad. Su conducta sigilosa y resbaladiza tendrá un alto precio a la hora de enfrentarse ante el juez del universo. Las Sagradas Escrituras son bien explícitas al decir, cito, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican.
Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Frente a tales circunstancias, Dios sacará a sus hijos fieles de las ciudades grandes y chicas. Los que obedezcan el llamado divino han de buscar refugio en lugares apartados. Será la huida de Egipto al desierto desolado, por el cual Dios sacó a su pueblo para hacer de ellos una nación santa. Los hijos de Dios de todas las etnias sociales, judíos o gentiles, formarán la gran nación del pueblo de Jehová de los ejércitos, dispersos en los valles y colinas de todo el mundo, un pueblo compuesto por millones de fieles irá engrosando sus filas a medida que otros tantos se les sumen día a día. En los lugares apartados, los hijos de Dios renovarán sus lazos de amor y lealtad para con su Creador. En el silencio del campo, los fieles tendrán que aprender un nuevo estilo de vida lejos de la mundanalidad de este siglo. Aprenderán a cultivar la tierra y a vivir de ella en condiciones humildes, sin tener que estar rodeados de la tecnología moderna que ha encadenado a sus hijos y los ha esclavizado, moldeando sus pensamientos muy lejos del mandato divino. Al principio será una lucha titánica, difícil, porque estarán enfrentando la mano persistente de los demonios, quienes no se darán por satisfechos hasta que hagan regresar a muchos a su viejo estilo de vida en las ciudades de pecado. No obstante, a medida que los acontecimientos se vayan desarrollando, se darán cuenta que su decisión fue atinada. La mano de Dios nunca los abandonará. Ángeles guardarán su seguridad y proveerán para su sustento en las más difíciles situaciones. De la misma forma como el pueblo de Israel necesitó del desierto para crecer espiritualmente, la nación actual de Dios, judíos y gentiles, han de necesitar los lugares apartados para crecer espiritualmente y prepararse para los desafíos que tendrán que enfrentar durante los 7 años de angustias que se avecinan y que el mundo ha de sufrir en carne propia. El profeta Isaías dejó escritas las palabras del mismísimo Dios cuando dijo, cito: «Ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo, hasta que haya pasado el enojo del Señor». Isaías capítulo 26, verso 20. Al final de la gran tribulación de aquellos días, de la que habló Jesús frente al templo de Jerusalén, la tierra prometida, Abraham, Isaac y Jacob, estará esperando a sus hijos, los que miraron a la cruz y tuvieron por nada sus vidas por amor a su Maestro, Jesucristo. Fin del capítulo número 8, titulado Pascua Profética, primer año. Esta ha sido una presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis. Le estaremos profundamente agradecidos
si se une a nosotros a compartir este mensaje con sus amigos y familiares. Tenga presente que puede conseguir una copia de nuestros libros a muy bajo costo en la plataforma de Amazon. O bien visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Gracias por su fina y amable atención.